estructuras condicionales, existen también las estructuras de repetición. Estas estructuras se conocen también con el nombre de ciclos y lo que nos permiten es repetir un conjunto de sentencias o un bloque de código siempre que una condición que se haya establecido sea verdadera. Los ciclos utilizan una variable de control que es la que permite indicar cuándo termina el ciclo y puede también interrumpirse un ciclo utilizando la instrucción break. Los ciclos, igual que los condicionales, se pueden anidar. Todo depende del problema que vayamos a resolver. Aquí hay algunos formatos de anidación, pero no quieren decir que sean los únicos, porque la forma de anidación de un ciclo depende del ejercicio y las necesidades que se estén solucionando. En el primer ejemplo tenemos un ciclo 1, dentro de ese ciclo tenemos un ciclo 2 y dentro del ciclo 2 tenemos un ciclo 3. Que es muy importante, igual que en las estructuras condicionales, hay que tener en cuenta que las estructuras internas deben estar totalmente contenidas dentro de las estructuras internas, tal como se indica aquí en los gráficos. En el segundo caso tenemos el ciclo 1 que contiene dos ciclos, al ciclo 2 y al ciclo 3. En este caso primero se ejecuta el ciclo 2, termina el ciclo 2 y después inicia el ciclo 3 y finaliza el ciclo 3. Y en la última, que es un poco más compleja, tenemos un ciclo 1, dentro del ciclo 1 tenemos un ciclo 2 y dentro del ciclo 2 tenemos dos ciclos, el 3 y el 4. El 3 se ejecuta antes que el 4 y por lo tanto debe finalizar también antes de iniciar el 4. Insisto en que estas estructuras no son las únicas, hay muchos formatos de anidación, todo depende del ejercicio que se resuelva. Hay varios tipos de ciclos. Tenemos el ciclo repetir para. Este ciclo, ¿cuándo se recomienda que se use? Cuando conocemos de antemano la cantidad de veces que se va a ejecutar. Muchas veces decimos, por ejemplo, en el caso de las tablas de multiplicar, para imprimir una tabla de multiplicar que generalmente va del 1 al 10, ya sabemos que las sentencias de multiplicación se van a repetir 10 veces. Ese sería un caso para utilizar este ciclo repetir para. Necesita una variable de control. Esa variable de control se debe inicializar. Necesita también una estructura que me permita evaluar esa variable control y en este formato también se utiliza la variable control con incremento o decremento. Aquí en esta estructura podemos evidenciar mejor esas condiciones. Tiene un inicio, tiene un final, tenemos una variable control que en este caso se llama i. Se debe inicializar, aquí la estamos inicializando en el valor 0, debe existir una condición, aquí está la condición, es que el ciclo se va a repetir mientras i sea menor que 10 y tenemos también la modificación de esa variable para garantizar que en algún momento el ciclo termine. En este caso se está incrementando en 1. Dentro del ciclo están las sentencias o el bloque de código que se vaya a ejecutar. Otro tipo de ciclo es el ciclo repetir mientras o repita mientras. También se utiliza para ejecutar un bloque de código mientras la condición que se plantea sea de tipo verdadero, porque esa es una expresión lógica. ¿Qué caracteriza a este ciclo? Que la condición se ubica al inicio del ciclo. Como se ubica al inicio del ciclo, la primera vez para que se ejecute esta condición debe ser verdadera. De lo contrario, pues no va a ingresar nunca a ese ciclo. Si la condición ya dentro de ese ciclo debe haber alguna sentencia que me permita cambiar esa variable control del ciclo para que esta condición en algún momento sea falsa. Si no es así, entraríamos en un ciclo infinito. Entonces, tenemos
un inicio, un final del ciclo, la condición está ubicada al comienzo del ciclo, dentro del ciclo están las sentencias o el bloque de código que se debe ejecutar y además dentro de estas sentencias debe existir el bloque de código que me permita modificar la variable que controla el ciclo de tal manera que esta condición se vuelva falsa para que pueda terminar. Y finalmente tenemos el ciclo repetir mientras. Se diferencia del anterior en que la condición va al final, por eso tenemos aquí estos puntos suspensivos, porque se indicaría repetir, luego iría el bloque de código y al final estaría la palabra reservada mientras con la condición. En esta estructura, la diferencia principal con el ciclo que miramos anteriormente es que la condición se ubica al final. Debe tener también una variable que controle el ciclo y que debe estar incluida en esta condición. Como la condición se evalúa al final, este bloque de código se ejecuta como mínimo una vez, así la condición sea falsa. Si tenemos una condición falsa, él va a ingresar de todas maneras al ciclo, por eso hay que tener bastante cuidado. Ingresaría una sola vez, aquí verificaría, si la condición es falsa entonces terminaría, pero como mínimo una vez ya se ha ejecutado. Por lo tanto es importante que la variable que se utiliza en la condición se inicialice antes del ciclo o también se puede inicializar dentro del ciclo. Hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos este tipo de estructuras. Igualmente dentro del bloque de código que se maneja dentro del ciclo debe existir las sentencias necesarias para modificar esa variable que condiciona al ciclo para que en algún momento esa condición se vuelva falsa. De lo contrario entraríamos en un ciclo indefinido.